Hola, voy a explicarte en este vídeo los dos enfoques de terapia con los que trabajo. Son dos enfoques, verás, muy diferentes, incluso opuestos, pero hay el arte para compaginarlos de manera que de opuestos irreconciliables pasen a ser opuestos complementarios. Así que en este vídeo vas a aprender acerca de estas dos perspectivas tan distintas a la hora de enfocar una terapia y preguntarte quizás con cuál de las dos sintonizas más. Cuando hablo de una terapia de proceso, de desarrollo personal, de crecimiento personal, estoy hablando de hacer un trabajo con la personalidad. Es un trabajo holístico. Entonces, aunque la terapia empiece como siempre, pues por una demanda concreta, por una problemática concreta, lo que va a ir sucediendo seguramente es que nos vamos a ir desplazando de forma natural por otros temas de la vida de la persona, en función va evolucionando la terapia. De alguna manera, podemos ver que el tema con el que inicias la terapia es como si fuera una rama de un árbol, ¿de acuerdo? Y el árbol tiene varias ramas y dentro de cada rama tiene otras ramas más pequeñitas todavía. Pero si te fijas al final, todas ellas empiezan e inician en la copa del árbol e incluso un poco más allá en el tronco, ¿de acuerdo? Eso sería la personalidad. Por tanto, nos interesa ir a ese centro, a ese núcleo, aunque es posible que desde el tema principal, desde el que empezamos, desde la rama principal desde la que empezamos, nos vayamos moviendo por otras ramas, por otros lugares, que en realidad vas viendo a lo largo de la terapia cómo todos están conectados, todos estos espacios. Pero bueno, vayamos por partes. Vamos a hablar primero un poco acerca de la personalidad, ¿de acuerdo? Ya que estamos hablando de hacer un trabajo de desarrollo de la personalidad. Bueno, ¿qué es la personalidad? ¿Cómo se estructura la personalidad? ¿Cómo se configura? ¿Y qué es esto de hacer un trabajo de desarrollo personal? Bueno, pues para explicarlo de forma bastante breve. Digamos que en el proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Vas descubriendo poco a poco que en realidad no eres una personalidad integrada, por decirlo así. No hay un yo unitario y bien integrado. ¿De acuerdo? Más bien lo que se va descubriendo es que la personalidad, para ser más correctos y más funcionales, debemos verla descomponiéndola en distintas subpersonalidades. ¿De acuerdo? Y entre ellas hay conflictos. Y los conflictos internos que tenemos entre subpersonalidades, entre distintas partes de nosotros mismos, se proyectan al exterior, con las problemáticas que tenemos de forma cotidiana. De forma más concreta, lo que uno descubre en ese proceso de autoconocimiento es a qué partes de la personalidad en concreto, a qué subpersonalidades, está uno más identificado. Y por otro lado, lo que también se descubre pues es lo opuesto. ¿Cuáles son aquellas partes de mi personalidad, cuáles son aquellas subpersonalidades con las que me cuesta más identificarme e incluso no llego a identificarme nunca porque ni siquiera las considero como propias? Te voy a poner un par de ejemplos de esto. Imagina una persona que conecta mucho con el deber, con la disciplina, con la exigencia, con el tengo que, ¿no? Yo tengo que hacer esto y lo hace, ¿no? Bueno, eso puede estar bien hasta cierto punto. Lo que pasa es que si hay un exceso en donde nos agarramos excesivamente a ese extremo, pues eso puede generar, por un lado, pues mucha presión, ansiedad y problemáticas, ¿no? Pero lo que va a suceder en una persona de este tipo, en una personalidad de este tipo, es que va a ser incapaz de conectar pues con la parte opuesta, ¿de acuerdo? Que sería pues con la parte más pues de la autoindulgencia, pues con la flexibilidad, con el poder parar, con el poder descansar, con poder jugar, con poder ser espontáneo incluso, ¿no? Es probable que una persona o una personalidad de este tipo se identifique mucho, por tanto, con una parte en detrimento de la otra. Otro ejemplo que podríamos poner es una persona que tenga, por ejemplo, pues mucha tendencia a conectar con las emociones, con la parte emocional, que haya mucha tendencia al romanticismo, a la idealización, no solamente de la pareja, puede ser de cualquier cosa, de proyectos, ¿vale? En cambio, por ejemplo, esa persona pues va a tener dificultad en conectar con otra parte que en realidad está dentro de él o dentro de ella, que sería una parte pues opuesta, que sería una parte más pragmática, más racional, más objetiva. Por tanto, con estos dos ejemplos, con estas dos personas, con estas dos personalidades, vemos que habría que hacer un trabajo de identificar a qué parte está más identificada la persona y ver cómo eso se relaciona también con el problema que se trae de origen, pero descubrir también cómo eso genera otros problemas en otros ámbitos de la vida
e ir haciendo un proceso de ir recuperando esa otra parte faltante. Al fin y al cabo podríamos decir que el proceso con la personalidad y esta forma de terapia consiste en alcanzar esa idea de, quizás habrás escuchado, del empoderamiento, ¿no? Eso se refiere en realidad a reapropiarse a las distintas partes que en realidad ya estaban en uno, pero uno las ha expulsado de sí mismo, ¿no? Se ha alienado de ellas. Entonces, con el proceso terapéutico lo que uno va haciendo es integrar esas partes, volviéndose así más completo, más funcional, más auténtico y con más recursos para afrontar la vida. El trabajo con la personalidad es un trabajo profundo, es un trabajo bastante largo en el tiempo, no es una terapia breve, y mi labor como terapeuta es la de facilitar, pero sobre todo también la de acompañar el proceso de cambio de la persona, ¿de acuerdo? Cómo la persona va cambiando paulatinamente, ¿no? Con el cambio interior que poco a poco vamos generando a través de las sesiones, tocando determinadas técnicas y trabajando también pues, con algunas herramientas concretas, sobre todo de la terapia gestáltica, y también en el asunto de la personalidad trabajando con la herramienta del eneagrama, que quizás hayas oído hablar de ello. Generalmente el eneagrama hoy día se está utilizando, ¿no? Prácticamente como si fuera un horóscopo, de una forma muy superficial, pero desde un punto de vista psicoterapéutico y como herramienta de autoinspección es muy buena para hacer este trabajo con la personalidad. Y esto de alguna manera también lo integramos en esta forma de hacer terapia. Una de las palabras o de los conceptos clave, ¿no? Es eso que decía, ¿no? La palabra atención, la palabra escucha, ¿no? Escucha interna. Y en ese sentido es una forma de terapia que la podemos relacionar mucho con la filosofía oriental, en el sentido de que, bueno, el mindfulness, la meditación, ¿no? Proponen volcar los sentidos hacia adentro, ¿no? Proponen una introspección, una atención al aquí y ahora, y desde el punto de vista de la terapia gestáltica, la atención al aquí y ahora es como la metodología de trabajo, es la forma que tenemos de acceder a lo que nos está pasando y de acceder a las distintas subpersonalidades, a las distintas partes de nosotros mismos y de darles voz. Por tanto, y un poco ya como conclusión, esta es una terapia para obtener resultados pensados a medio o largo plazo, es un enfoque humanista y es un tipo de terapia, yo me atrevería a decir, para personas aventureras, en el sentido de que personas que tienen ganas de darle un poco de vueltas a las cosas, tienen ganas de mirarse a sí mismas, ¿de acuerdo? Son personas introspectivas, ¿no? Con interés en el autoconocimiento, ¿no? Y por tanto, pues con ganas de ir haciendo poco a poco este proceso de cambio, pues como si se trata de un descubrimiento, ¿no? Como si se trata de una aventura, ¿no? En definitiva, se trata de la aventura del cambio, ¿no? De ir cambiando la vida de uno hacia algo que esté verdaderamente más alineado con lo que de verdad somos, ¿no? Para poder ser así más integrados, más auténticos y más genuinos. Bueno, hablemos ahora sobre la terapia breve, que es algo por completo diferente, ¿de acuerdo? En este caso, la terapia no está planteada como un trabajo con la personalidad, no está planteada tan a nivel holístico, sino que está planteada de forma mucho más directa como la solución a un problema. Por lo tanto, hay un foco claro, ¿de acuerdo? Y ese foco no es la personalidad, es el problema de alguna manera más de tipo externo, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Se suele decir que el problema es el problema y el problema no es la persona. Por lo tanto, queremos separar el problema de la persona. De alguna manera es como si nos centráramos en arreglar más una rama de ese árbol, sin buscar tanto de dónde viene, sin buscar conexiones con otras ramas y, por supuesto, sin pretender ahondar en las raíces del árbol, ¿de acuerdo? En este sentido, es una terapia que pierde un poco en profundidad y en amplitud, aunque gana mucho más en concreción, en pragmatismos, y es también una terapia menos introspectiva, podríamos decir, con menos interés en el insight, con menos interés en el autoconocimiento, pero en cambio pues mucho más pragmática, ¿no? Aquí de lo que se trata no es tanto de autoconocerse y de ir generando poco a poco un cambio, sino de construir soluciones eficaces y a ser posible de forma bastante rápida. Por tanto, como te puedes imaginar, es una terapia corta, terapia breve, en torno a 5 y 10 sesiones, suelo oscilar entre las 5 y las 10 sesiones,
y se suelen mandar, yo suelo mandar a veces tareas entre sesión y sesión para aprovechar un poquito más el tiempo. Y es también una terapia de corte un poco más conductual. Si tuviéramos que ir a los orígenes de esta forma de terapia, nos tendríamos que remontar, pues bueno, al primer tercio del siglo XX, con la figura de Milton Erickson, que fue un extraordinario psicoterapeuta que fundamentalmente fue el originador de esta forma de terapia breve. Luego han venido otras fórmulas, pero de alguna manera Milton Erickson es el padre de la terapia breve, podríamos decir. Y ahí pues el trabajo con el manejo del lenguaje, por ejemplo, con el manejo de la sugestión, un trabajo con el inconsciente, es con el uso de metáforas se trabaja mucho también. Tareas, como ya te he explicado hace un momento, algunas veces estas tareas son paradójicas, pero es muy interesante el poder realizarlas y ver qué sucede como experimento. Y también se trabaja con escalas de avance, ¿no? De manera que nos colocamos en una escala entre 1 al 10 en nuestro problema y poco a poco vamos viendo sesión tras sesión cómo vamos evolucionando, cómo vamos avanzando en esa escala, ¿no? Y nos vamos resituando a lo largo de las sesiones que vamos realizando. También se puede trabajar más desde la meditación guiada, es una cosa que yo hago y de alguna manera me gusta fusionarlo también con la terapia gestáltica y el abordaje del trabajo con los sueños, porque los sueños nos proveen un material metafórico, un material inconsciente muy interesante, ¿no? Que podemos utilizar para construir meditaciones guiadas que están completamente adaptadas a la persona y al problema que queremos trabajar, y con metáforas muy específicas que le funcionan a esa persona podemos trabajar con el inconsciente, moldear el inconsciente para de esta manera poder acelerar el proceso sin tener que pasar tanto por el filtro de la consciencia, ¿no? Que de alguna manera en la otra forma de terapia, en la terapia de proceso, potenciamos mucho más el ser conscientes. Lo que pasa es que muchas veces nos sucede que siendo muy conscientes de algo, tampoco somos capaces de solucionarlo. Ahí es donde entra la importancia del trabajo con el inconsciente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo explicándote estas dos formas de trabajar tan distintas, la terapia breve y la terapia de proceso, de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y bueno, te invito a que te preguntes con cuál de las dos estás resonando más. Pero bueno, en cualquier caso, como te decía al principio de este vídeo, lo más interesante, lo más importante desde mi punto de vista es poder trabajar de forma que se puedan complementar. Si tienes alguna duda de alguna de estas dos formas de terapia o quieres conocer mejor cómo trabajo, puedes escribirme aquí en los comentarios o puedes también escribirme de forma privada y con mucho gusto te responderé.